El siguiente programa, Glosa, está bajo la realización de Producciones MAPEN y se transmite los domingos a las 10 de la mañana por el canal 47 de AME, por el 84 de TV Canal Sur y por el 50 de los sistemas de cables de provincias. Retransmisión los martes a las 7 de la noche por AME 47. Estamos en YouTube, donde esperamos nos otorgue un me gusta y te suscriba a nuestro canal. Producciones MAPEN presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Saludos amigos, en nuestro programa de hoy les presentaremos las nuevas adquisiciones que el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, anunció la semana pasada en la ciudad fronteriza de Dajabón y que serán parte del sistema y programa de vigilancia y defensa de nuestra frontera con Haití ante una inminente avalancha de ciudadanos haitianos desesperados por la situación de pobreza extrema que padecen y el peligro de ser víctimas de las bandas armadas. Un país que no tiene control de la seguridad ciudadana, donde las instituciones gubernamentales no desempeñan ninguna función. Un territorio donde el gobierno no controla nada y está a merced de los pandilleros que defienden intereses de grupos socioeconómicos y propios, los cuales le pagan para su protección frente a los otros grupos y de la población. Consideramos que la adquisición de estas nuevas aeronaves, como los helicópteros Huey-2 de fabricación americana, en una moderna versión desde sus inicios en la década de los 60, dotados de nuevos equipamientos y adaptada a nuestros requerimientos, contribuirán al objetivo de retener la presencia de ilegales haitianos en nuestro país y además impedir o por lo menos disminuir el contrabando y tratas de personas. Les diremos las principales características de los nuevos vehículos blindados españoles y que esperamos que lleguen con todos los aditamentos que se señalan en un reportaje que podrán ver en esta edición de Glosa. Trataremos sobre los últimos acontecimientos de la invasión rusa a Ucrania, lo difícil que le ha resultado a Putin dominar las tropas ucranianas y a su presidente Zelensky, datos sobre la pérdida considerable de más de 7,000 vehículos entre artillería, tanques blindados, aviones, helicópteros, camiones y otros vehículos militares de parte de Rusia. Y los datos de la explosión sobre el puente de Crimea, la principal vía de abastecimiento de Crimea desde Rusia, su significativo símbolo de la anexión y la caída de la moral rusa frente a este ataque del cual se responsabiliza a Ucrania. A partir de entonces, no hay consideración alguna sobre ataques a objetivos militares, estratégicos o civiles, aunque desde sus inicios de la guerra, infraestructuras civiles han sido destruidas por deficiencia con los misiles en la precisión o por una verdadera intención de atacarlos. Bueno, eso solo lo sabe el Kremlin. Aquí iniciamos Glosa. Sabemos que muchas personas comenzarán a especular sobre cómo fueron adquiridos estos aviones, helicópteros y vehículos de tierra. La adquisición de 6 helicópteros Huey y 10 nuevas aeronaves de reconocimiento y vigilancia. Estos helicópteros permitirán cumplir efectivamente las tareas de reconocimiento y las aeronaves de vigilancia aérea, operaciones tácticas, transporte personal, búsqueda y rescate, evacuaciones médicas, transporte de carga, extinción de fuegos forestales y entrenamiento. ¿Dónde se encuentran unos camiones antimotines que se adquirieron en administraciones pasadas? El Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire ha adquirido vehículos Bantac ST5 de la empresa Urubesa. Estarán siendo ya recibidos en la República Dominicana desde el próximo mes hasta el mes de enero. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. El presidente de la República anunció la semana pasada la adquisición de nuevos vehículos y aeronaves para destinarlo a la vigilancia de la frontera dominico-haitiana, algo muy importante y que debemos de valorar.
Sabemos que muchas personas comenzarán a especular sobre cómo fueron adquiridos estos aviones, helicópteros y vehículos de tierra. Si bien es cierto que se debe presentar con claridad cómo fueron comprados, a quiénes y los precios, no menos cierto es que el método que se haya aplicado no debe ser ilegítimo, en lo cual confiamos, pero la situación imperante de tomar las medidas que se consideren necesarias para proteger nuestro país de invasiones ilegales ameritaba buscar de cualquier manera contrarrestar esa estampida casi inminente de los desesperados ciudadanos haitianos o de penetración de los bandoleros que hoy mandan en Haití. Desde que llegamos al gobierno, es de todos conocidos, que hemos venido trabajando e instrumentando una importante labor en la frontera, que va mucho más allá de la verja fronteriza que estamos construyendo. Una verja fronteriza que vamos a terminar el próximo año, los primeros 54 kilómetros, después haremos los 112 y en toda la frontera va a haber ya unas instalaciones de tipo tecnológicas que nos van a permitir controlar no solamente la inmigración, sino también todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, muy importante para nosotros y para todo el país. Específicamente, el presidente Luis Abinader señaló la adquisición y puesta en servicio de nuevos equipamientos militares para proteger nuestra frontera, como helicópteros Huey-2, que tiene como características su bajo costo de operación y alta tasa de disponibilidad. Se dice que es muy versátil y de que su diseño puede adaptarse de acuerdo a las necesidades imperantes, lo que le permite enfrentarse prácticamente a cualquier tipo de misión. De lo que hemos investigado, este helicóptero es fabricado por Bell Helicopter, por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En 1959 se utilizó por primera vez con fines militares, pero su producción en grande se realizó a partir de 1962. Es famoso por su participación en la Guerra de Vietnam, en la que fueron usados alrededor de 7,000 unidades y continúa en servicio en muchas fuerzas militares, entre ellas el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Los nuevos helicópteros permitirán cumplir efectivamente tareas como de reconocimiento y vigilancia aérea, operaciones tácticas, transporte de personal, búsqueda y rescate, evacuación médicas, transporte de carga, extinción de fuegos forestales y entrenamiento. Con estas características que hemos dicho, nos da cierta garantía de que son excelentes y propicia sus condiciones para el uso adquirido. El presidente señaló la compra de 10 nuevas aeronaves para reconocimiento y vigilancia. Entendemos que son parte de los helicópteros, pero que no especificó los modelos, por lo que no tenemos información de los mismos. Conjuntamente con estas adquisiciones, dispuso la creación de un Comando Sur de la Fuerza Aérea en Barahona, entre otras medidas. También en relación con el Ejército, estamos adquiriendo 21 vehículos blindados de transporte de personal, que cabe mencionar es la mayor adquisición de este tipo de vehículos por parte de los gobiernos dominicanos desde el año 1961.
Son de última generación de la marca española Uro, modelo Bantac ST5, con capacidad para transportar 9 efectivos más 2 tripulantes y están dotados de armas automáticas para autodefensa. Repito, la mayor adquisición desde el 1961 de equipos militares para autodefensa y proteger también la frontera. Además de estos equipos se suman 4 camiones antimotines que vamos a tener en cada puerta de acceso en la frontera, que va a modernizar además la flotilla del Ejército de la República Dominicana, que ya tiene 2 vehículos de este tipo. Como dije anteriormente también, con la adquisición de los 4 helicópteros y los 10 aviones de reconocimiento, nos permitirá la creación del Comando Sur de la Fuerza Aérea en la provincia de Barahona. Conjuntamente con estas aeronaves, 16 en totales, el gobierno dominicano ha obtenido 21 vehículos blindados de transporte de personal y 4 camiones antimotines para modernizar la flotilla del Ejército de la República Dominicana. Antes de entrar en detalles sobre los vehículos blindados, queremos saber dónde se encuentran unos camiones antimotines que se adquirieron en administraciones pasadas y que nunca lo hemos visto en nuestras calles cuando han surgido ciertas manifestaciones con actos vandálicos. Nos preguntamos si están en condiciones de ser utilizados o se han convertido en chatarras. Vemos bien las nuevas adquisiciones de estos camiones, pero nos preocupa el destino de los anteriores y de estos mismos, cuando por una pieza o por falta de mantenimiento y uso, en 2 o 3 años tengamos que deshacernos de ellos y hacer nuevas compras. Ojalá y las autoridades den una respuesta. Veamos los vehículos blindados. De acuerdo a lo dicho por el presidente, esta es la mayor adquisición de ese tipo de vehículos por parte de los gobiernos dominicanos a partir de 1961. Son de última generación de la marca Uro, modelo Bantac ST5, con capacidad para transportar 9 efectivos y están dotados de armas automáticas para autodefensa. El Euro Bantac, vehículo de alta movilidad táctico, que es lo que significa Bantac, es un todoterreno, lo que supone tiene tracción en las 4 ruedas, pero destinado principalmente al uso militar. Mientras las aeronaves son de fabricación estadounidense, estos vehículos blindados son de fabricación en España, específicamente en Santiago de Compostela. Está diseñado a partir del Hummer estadounidense, que nosotros conocemos ya aquí en las calles del país, con la diferencia de que por los 15 años transcurridos desde el primer Hummer, este Bantac posee una tecnología más moderna. Actualmente es el vehículo de dotación de las Fuerzas Armadas Españolas. El Bantac es el medio de transporte protegido de dotación originario del Ejército de Tierra Español. Su nombre es el acrónimo de Vehículo de Alta Movilidad Táctica y cumple los roles de transporte ligero más elementales de esta fuerza. Es fabricado por la compañía gallega Eurovesa en sus instalaciones de Valga, Galicia. Un complejo de más de 40.000 metros cuadrados y un total de alrededor de 300 trabajadores con alta eficiencia logística y con apoyo robotizado avanzado a la operación de fabricación de estos vehículos. Este transporte 4x4 blindado empezó a desarrollarse a mediados de los 80, con el fin de producir un vehículo con buena movilidad, alta resistencia y flexibilidad para equipar a esta fuerza con una plataforma protegida estándar a los modelos de la OTAN. Empezó a fabricarse en serie a partir de 1998 y desde entonces se han producido más de 5.000 unidades, en configuración civil y sobre todo militar, que veremos más detalladamente en este reportaje. Se encuentra presente también en otros 14 países, donde es operado en su mayoría por el personal del ejército, salvo en Honduras y Venezuela, donde es usado también por unidades policiales especiales y cuerpos de bomberos. En España, que es su país productor y donde se encuentra presente en mayor cantidad,
con más de 3.000 unidades en servicio en todas las ramas militares, institutos armados civiles, urgencias médicas y rescate. Posee una hoja de servicios que se extiende durante más de 20 años, a lo largo de los cuales ha sido desplegado con las Fuerzas Armadas de España en teatros de Europa del Este, África, Oriente Próximo y Medio. Para lograr mantener una modernidad y actualidad permanente, el vehículo ha sido sometido a 4 actualizaciones tras su introducción que han ido evolucionando la plataforma con los últimos avances de cada campo y con los extensos conocimientos adquiridos en despliegues lejanos a la península. La versión ST5 del año 2013, la más actual, alberga un motor Steyr de 3.2 litros V6 que desarrolla una potencia de 272 caballos alcanzando velocidades máximas en carretera de 110 km por hora, con una autonomía de más de 600 km y capacidad para hasta 8 ocupantes. La versión estándar militar y civil ronda un costo aproximado de 75.000 euros la unidad. Después, es equipado y armado de múltiples formas dependiendo del cuerpo que haga uso de él, o la rama poseedora del modelo en particular. Enumerando su arsenal en escala ascendente, encontramos soportes convencionales para ametralladoras del 7,62, también montadas sobre soportes remotos Guardian 2.0 de escribano y lanzagranadas LAG-40. De tipo no convencional, emplea lanzadores para misiles TOW y Spike en el rol antitanque y Mistral en el plano antiaéreo, lo que convierte el BAMTAC en una muy equipada plataforma de carácter ofensivo capaz de hacer frente a numerosos grupos de infantería ligera, vehículos blindados de todo tipo en un rango cercano a los 4 kilómetros y también aeronaves a una distancia máxima de 6 kilómetros. Su configuración más protegida posee un blindaje de aluminio balístico reforzado en módulos y revestimientos interiores de Kevlar, que le permite soportar impactos del calibre 25 mm como máximo. El resto de los extra también varían según la función o la intensidad para la que se emplea el modelo, aunque existe un paquete similar a un ítem estándar que suele encontrarse presente por defecto en todos los BAMTAC de combate, consistente en un sistema de detección y extinción de incendios en cabina, protección perimetral para los tripulantes, inflado electroneumático remoto de las ruedas, aire acondicionado, cámara trasera y cabrestante. En los últimos años, se ha ido perfeccionando una versión para roles de exploración de caballería e inteligencia, recibiendo paulatinamente mejor equipo y armamento, junto con una actualización constante de su computadora de a bordo y equipos asociados. Ha pasado a albergar una estación remota de armas. Incorpora también sistemas complejos de última generación C41S y está dotado con sistemas informáticos de mando y control, sensores, mástiles desplegables, cámaras y radares para la vigilancia, así como radios y un avanzado grupo de antenas que facultan comunicaciones seguras entre el destacamento de observación y el mando. Este vehículo táctico de Eurovesa muestra una movilidad, dureza y sobre todo polivalencia muy elevadas, tanto que el mismo modelo ha posibilitado la creación de más de 15 versiones y subversiones, desempeñando gracias a su modernización y una excelente funcionalidad y capacidades un papel fundamental e indispensable para el contingente español, más de 20 años después de su introducción. Conociendo nuestra historia, estamos casi seguros que no vendrá con todo lo especificado en este video. Siempre se dice que no necesitamos tales o cuales cosas. Ya esperamos verlo, por lo menos en el próximo desfile del 27 de febrero del año que viene. Ojalá que sí, aunque se está pensando que llegarán aquí en noviembre. También anunciamos que vamos a modernizar y actualizar todos los equipos de radioayuda, de navegación aérea, establecer luces en la pista de aterrizaje de la base aérea de San Isidro, de tal manera que podamos contar como una verdadera pista para las operaciones tanto militares como una pista alterna también en caso de necesidad del Aeropuerto Internacional de las Américas. Esto incluye también una nueva torre de control moderna equipada con los equipos de navegación aérea de última generación en la base aérea de San Isidro y la Fuerza Aérea de la República Dominicana. El mandatario adelantó que las medidas de equipamiento están acompañadas con disposiciones dirigidas
a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los soldados que prestan servicios a lo largo de la línea fronteriza, que a partir del próximo mes recibirán un incentivo extraordinario mensual de 3.500 pesos adicionales a su salario y a los beneficios que reciban en la actualidad. Y a partir del mes de enero, todos los soldados que se realisten recibirán un incremento salarial de 5% válido para fines de retiro y como un reconocimiento a sus años de servicios al país y en su condición de espina dorsal de la seguridad del país y de espina dorsal también de nuestras Fuerzas Armadas. Construcción de un complejo habitacional, la remodelación de la fortaleza Beler en Dajabón, donde se construirá un nuevo hangar para helicópteros y vehículos blindados, así como también un comedor, un salón de multiusos y otras facilidades adecuadas a este tipo de instalaciones. Estos vehículos blindados estarán siendo ya recibidos en la República Dominicana de manera gradual desde el próximo mes hasta el mes de enero, e igualmente los demás vehículos y también los aviones de reconocimiento que la Fuerza Aérea va a dar después detalles, porque eso implica incluso el establecimiento de un centro de servicio regional también para aviones de reconocimiento de este tipo. En febrero de este año se inició la primera etapa de una valla fronteriza inteligente de 54 kilómetros y se completará una extensión de 173 kilómetros de un total de 395.6 kilómetros que constituye la línea fronteriza. Cambiando de tema, pero dentro del mismo ámbito presidencial, la semana pasada el presidente Luis Abinader emitió el decreto número 594-22, mediante el cual designa a la vicepresidente de la República, la señora Raquel Peña Rodríguez, como presidente del Gabinete Eléctrico. Recordemos que hasta este momento dirigía el Gabinete de Salud, que presidirá a partir de ahora el propio ministro de Salud Pública, el señor Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes. La señora vicepresidenta de la República se le señala como la representante de los sectores más poderosos de Santiago y de otras ciudades del Cibao, cosa que es totalmente comprensible y posible, ya que su elección como candidata vicepresidencial de Luis Abinader concitó un importante apoyo electoral en las elecciones pasadas. Las críticas no se han hecho esperar por las redes sociales y por diferentes medios de comunicación abiertos. Por nuestra parte, no dudamos de su capacidad para administrar y dirigir un gabinete, por la sencilla razón de que goza de una estructura fuera del partido de grandes profesionales en las diferentes áreas, procedentes principalmente de Santiago o representantes de esos sectores que siempre hemos señalado. Quizás eso pueda ser lo cuestionado por otros sectores que han visto cómo se les ha beneficiado con grandes cuotas de poder a los empresarios santiagueros en varias ocasiones. Ya eso está dentro de los intereses empresariales y políticos. Lo que la ciudadanía sí espera es que cada designación en las diferentes dependencias del gobierno arrojen beneficios tangibles sobre los ciudadanos mismos. La vicepresidente, sin ser especialista en medicina, jugó un rol importante en el sector salud. ¿Quién niega que no lo logre en el gabinete eléctrico? Eso no es preocupante. Con una buena asesoría y con el firme propósito de reorientar la política eléctrica o energética, se pueden lograr buenas cosas. Su mayor crítico a su designación ha sido Ramón Alburquerque, del propio partido PRM, un preparado profesional en diferentes áreas y que ha sido echado a un lado durante la presente gestión de su partido
y que ha asumido un papel crítico ante acciones y decisiones del presidente por considerarlas improcedentes y complacientes. Exactamente, el ingeniero Alburquerque dijo en su Twitter: ¿qué sabrá la vicepresidente de Electricidad para presidir el sector? El mal no está en la sábana. Se prevé la crisis recrudecerá por los recurrentes errores cometidos aquí y en la delación a la guerra en Ucrania. Lo de complaciente lo agregamos nosotros, y la percepción que se tiene es que el gobierno ha actuado complaciendo a un número limitado del sector empresarial. Y no porque sea un grupo especial de empresarios a quienes se les entregan las obras a realizar. La crítica más fuerte que se hace en este sentido es sobre las ventajas y beneficios desproporcionados con que se les concede las obras. Si bien es cierto que podemos considerar que Raquel Peña representa a la más importante y poderosa oligarquía de Santiago y del Cibao, no debemos olvidar la estrecha relación y vínculos del propio presidente de la República con Santiago de los Caballeros. No dudamos que con las nuevas funciones de la vicepresidente tengamos una mayor preponderancia de los santiagueros en el sector eléctrico. Lo que sí debemos darle seguimiento, porque si una cosa sí es cierta de lo que escribió Alburquerque en su Twitter, es sobre los posibles errores cometidos por el gobierno y que esta designación no defraude al gobierno mismo en perjuicio del pueblo dominicano. Y otra cosa importante que escribió fue sobre el largo proceso que puede seguir la guerra entre Ucrania y Rusia. Coincide con nosotros en la representación de la vice de grupos oligárquicos y añade y señala que esos grupos oligárquicos controlan la presidencia. Una afirmación de carácter preocupante, ya que lo dice un acucioso político del propio partido de gobierno. Ramón Alburquerque hace un señalamiento que nos lleva a la reflexión cuando dice que el gabinete de salud no existe constitucionalmente. Los presidentes están obligados a cumplir la Constitución si no se colocan al margen de ella. El flujo de autoridad es del presidente a ministro. La vicepresidencia es un cargo potencial sin funciones por si faltase el presidente. Bueno, quizás tenga toda la razón, pero los diferentes gobiernos que hemos tenido han designado a los vicepresidentes en diversos ministerios, lo cual parece que no es inconstitucional, aunque él bien dice que se pone al margen de la Constitución, que es otra cosa distinta. Otra arista a la designación de la vicepresidenta Raquel Peña para dirigir el Gabinete de Electricidad es cuando se cuestiona sobre la falta de miembros del partido con la capacidad y preparación suficiente para dicha función y para otras. Sin dejar de cuestionar el que se seleccionara a la vicepresidente para dirigir dos importantes gabinetes, nosotros entendemos que cuando alguien realiza una buena labor o satisface las expectativas del gobierno en sus funciones, bien puede ser merecedora de continuar en otra área y obtener los resultados deseados. En definitiva, el presidente se juega su repostulación y hará, como todos los demás lo han hecho, todo lo que le convenga para lograr permanecer en el poder junto a su partido. No podemos decir que será un éxito la gestión de Raquel Peña frente al gabinete eléctrico, tampoco podemos decir lo contrario. Lo que nos atrevemos a asegurar es que si Luis Abinader la designó allí, es porque le conviene. O bien
lo que se ha estado también comentando por debajo, con hermetismo, pero que se ha barajado sobre diversas mesas de conversaciones y en encuentros sociopolíticos. Nos referimos a la posibilidad de que el presidente no quiera postularse nuevamente ante unos numeritos que no le favorecen y esté diseñando un plan B de postular a la vicepresidente con todo el apoyo que ella tiene a título personal y con la experiencia acumulada con la que concluirá este cuatrenio y con el apoyo del gobierno mismo. No sin dejar de reconocer su preparación profesional, aunque no política, bueno, no política partidaria, porque ha demostrado saber escalar políticamente en este gobierno, pero por el comportamiento de Luis Abinader y la preponderancia que le ha dado a Raquel, deja entrever que por las razones que fueren y que no se repostule, una presidente como ella no le caería mal. Expertos en temas y conflictos bélicos afirman que Ucrania necesita que el conflicto se extienda y que se agudice cada vez más y que los medios occidentales se hagan eco mostrando una alta dosis de violencia y acontecimientos trágicos para llamar la atención de la opinión pública occidental para mantener la ayuda militar y el apoyo económico a Ucrania. El Kremlin ordenó bombardear las principales ciudades ucranianas sobre las que cayeron más de 100 proyectiles entre misiles cruceros y drones suicidas. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Hace un tiempo que no comentábamos sobre los acontecimientos de la invasión rusa a Ucrania. Y es que los hechos acontecen de un día para otro y los resultados varían drásticamente. Pero desde hace unas semanas a la fecha, hechos muy importantes se han dado e informaciones sobre la guerra ya dan resultados que no están favoreciendo a Rusia. Lo primero que debemos señalar es que ya son 34 semanas de batallas, es decir, 8 meses y medio, y la gran potencia rusa no ha podido lograr su objetivo de conquistar a Ucrania. La verdad es que Ucrania le ha salido un hueso rudo de roer. No sabemos en qué parará esta guerra. Lo que sí podemos ir concluyendo es que el gran poderío en armamentos que Rusia había mostrado no lo ha podido demostrar en esta confrontación, mostrándose siempre como poseedora de un gran poder armamentista. Claro, esto aparte de las armas nucleares. Por ejemplo, existe Oryx, es una fuente que recolecta todo el material visual de los equipos que pierde cada ejército. Según Oryx, Rusia ha perdido la considerable suma de más de 7,000 vehículos entre artillería, tanques blindados, aviones, helicópteros, camiones y otros vehículos militares. Evidentemente que también Ucrania ha perdido una cantidad considerable de artillería, pero nunca comparable con la de Rusia por una sencilla razón: su ejército es mucho menor. Zelensky y el ejército ucraniano han sido sumamente estratégicos y por eso se les ha dificultado al Kremlin triunfar en esta guerra a 4 meses de cumplirse un año desde su inicio. Esto le traerá como consecuencia un debilitamiento militar a Rusia, ya que tardarán muchos años en recuperar toda su artillería con igual cantidad, pero sobre todo que sean más modernos, más efectivos y más precisos. Porque una cosa que se ha evidenciado con las fallas en dar sobre los blancos pretendidos son las imprecisiones, los lugares equivocados donde han caído muchas de las armas. Estas pueden tener 2 razones que veremos más adelante.
Pero si sumamos el anuncio de que durante los próximos 3 años estarán reparando unos 800 tanques T-72 de la década de los 60, lo que da a entender la poca capacidad que tiene el Kremlin de producir nuevos tanques a un ritmo decente y como los necesita ahora. Ante esta debilidad de los rusos, de los 800 tanques T-72 que se pueden apreciar en documentos visuales y que suponemos son mucho más, y otra cosa que no debe pasar por alto, se dice que una buena parte de esos tanques T-72 fueron llevados por otras naciones, es decir, que Rusia sola no disponía de ellos en su totalidad. De hecho, Bielorrusia ha dado un paso al frente para defender a su aliado ruso. El régimen de Alexander Lukashenko ha enviado unos cuantos T-72 a Ucrania y ha anunciado la formación de un batallón conjunto con Rusia para defender la seguridad de su país. El dictador que gobierna desde 1994 ha dicho y cree que Lituania, Polonia y Ucrania preparan ataques terroristas contra Minsk, que es la capital de Bielorrusia, con ayuda de opositores de su gobierno. Ha acordado con Vladimir Putin la integración económica de sus dos naciones y la creación de un espacio único de defensa, términos justificativos estos para integrarse a la guerra contra Ucrania. Lo que se preguntan los analistas internacionales es si Bielorrusia se atreverá a meter tropas en territorio ucraniano, ya que la OTAN le tiene una atención especial y la reacción no será del todo simple. Además, en Bielorrusia se dan dos elementos a considerar. Primero, hace poco tuvo una ola de protestas contra su régimen, lo que significa que la población de Bielorrusia está descontenta y que de enviar tropas a Ucrania para apoyar la invasión rusa le traería consecuencias sociales impredecibles. Si a esto le sumamos el que su ejército no es muy partidario de ir a la guerra y que luchando contra Ucrania hay un grupo de opositores que están viviendo un desagradable e impagable lucha que sería perjudicial para Bielorrusia. Hace poco, la ONU votó una resolución para condenar los referéndums de anexión a Rusia en las provincias ucranianas. Los resultados de 143 países que votaron fue de 33 abstenciones y 5 en contra, los de Corea del Norte, Nicaragua, Siria, Bielorrusia y la propia Rusia. Es decir, 110 votos que no reconocen tal anexión, lo que significa que no podrán tener comercio con ellas y que podrían sufrir ciertas sanciones. Lo que se puede apreciar es que la guerra continuará y su fin se aleja cada vez más, ya que ambos países están decididos a llevarla hasta las últimas consecuencias. Ucrania, por un orgullo como nación independiente, y Rusia, por su moral que ante una retirada estaría por el suelo y demostraría que su poder de ataque es muy débil. Expertos en temas y conflictos bélicos afirman que Ucrania necesita que el conflicto se extienda y que se agudice cada vez más y que los medios occidentales se hagan eco mostrando una alta dosis de violencia y acontecimientos trágicos para llamar la atención de la opinión pública occidental, que en última instancia es quien mantiene viva la voluntad de los gobiernos occidentales para mantener la ayuda militar y el apoyo económico a Ucrania. En otras palabras,
Ucrania necesita que Occidente siga apostando decididamente por la victoria militar. Mientras, el Kremlin y Putin se motivan aún más, llevando a cabo bombardeos sistemáticos contra infraestructuras energéticas y atemorizando a la población civil ucraniana, de manera que Zelensky termine despojándose de zonas territoriales y concediéndola a Putin para así terminar con el conflicto. De darse esta acción, Putin complacería nacionalistas de su país. Aparte de todo esto, en Rusia también se vive un ambiente muy cargado. Primero por ciertas deficiencias en los servicios básicos y una carestía que la población ya ha manifestado su descontento y sobre todo lo que ha pasado con el caso de los hombres y la guerra. Se han registrado salidas de ciudadanos rusos, sobre todo hombres con sus familias, que no quieren ir a la guerra y que el Kremlin está exigiendo su integración, no tan solo a los miembros de la reserva, sino a todo ciudadano que sea mayor de edad. De hecho, la estampida era tan considerable que Moscú prohibió la venta de pasajes aéreos a los hombres para que no salieran del país. Esto es otra muestra de la falsa imagen de poderío armamentista y militar de Rusia. Ante un país dictatorial, autoritario, las manifestaciones de disgusto por parte de la población es sumamente imposible expresarla públicamente. Sin embargo, ustedes han visto imágenes de estas manifestaciones, ya sea con palabras o hechos como las manifestaciones. Y la población, difícil que hagan un estallido social en contra del gobierno. Eso es absolutamente imposible. Retomando el hecho de llevar hasta las últimas consecuencias por ambos países, ambas naciones han realizado una serie de acontecimientos de desastre humanitario. Ya no es tan solo contra infraestructuras claves para debilitar, en este caso, a Ucrania. Primero, han fallado por la ineficiencia de sus armas, como dijimos anteriormente, y edificaciones y zonas civiles han sido destruidas. Y segundo, la posible verdadera voluntad de realizar esos ataques a objetivos civiles, es decir, una actuación deliberada. Pero bueno, eso solo lo sabe Putin y el Kremlin. Hace unas semanas, una explosión destruyó parte del puente de Kerch, una infraestructura estratégica por la cual se une la península de Crimea con el territorio ruso. Y aunque Crimea se puede seguir abasteciendo por vía marítima, el golpe logístico y moral a este puente es muy importante. Esta explosión, que no se sabe si fue por un camión bomba o si se trató de una acción por mar de algún comando ucraniano, dejando un sentido inutilizado y las vías del tren del puente con daños importantes, aunque menores que los del carril colapsado. Dada la importancia para Crimea y para Rusia de este puente, el cual es el más largo de Europa, con una longitud de 18 kilómetros y que además es un símbolo de la anexión, hace suponer que Ucrania está detrás de ese ataque. Este puente costó 3.300 millones de dólares. Como respuesta, el Kremlin ordenó bombardear las principales ciudades ucranianas, sobre las que cayeron más de 100 proyectiles entre misiles cruceros y drones suicidas. Una vez más, sin aportar pruebas, la propaganda ucraniana hizo su trabajo, alegando que estos bombardeos estaban programados desde antes del ataque al puente de Kerch o el puente de Crimea, como también se le conoce, algo que no parece muy probable.
De todas formas, sean cuales sean las razones de ataques a uno u otro objetivo, está claro que la guerra entra en una nueva etapa en la que las infraestructuras estratégicas para la población civil ya no son respetadas, por lo cual la situación de ayuda humanitaria a las puertas del invierno que se aproxima puede volverse más difícil. De manera que habrá que tener mucho cuidado. La amenaza de Vladimir Putin de utilizar armas nucleares tácticas está latente. Ucrania confirmó la entrega del sistema antiaéreo Iris-T. Si Ucrania recibe el Iris-T SLM, sería su primer sistema avanzado de defensa aérea occidental y uno de los más capaces en términos de alcance y altitudes. Que en territorio ucraniano no hay tanques de tecnología occidental, solo tanques de fabricación soviética que han sido enviados por antiguos países del Pacto de Varsovia, sobre todo por parte de Polonia. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. La amenaza de Vladimir Putin de utilizar armas nucleares tácticas está latente. Y él lo ha reiterado a pesar de las advertencias del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El presidente ruso Vladimir Putin dijo este mes que no está mintiendo sobre el uso de armas nucleares. Si tuviera que cumplir con esa amenaza, es probable que su arma preferida sean las armas nucleares tácticas. Y no es el único que habla de ellas. Las recientes pruebas de misiles de Corea del Norte involucraron ejercicios tácticos nucleares para simular un ataque al sur, según los medios estatales del norte. ¿Qué son las armas nucleares tácticas? Son pequeñas ojivas nucleares con sistemas de lanzamientos destinados a usarse en el campo de batalla o en un ataque limitado. Según la BBC, están diseñadas para destruir objetivos enemigos en un área específica, sin causar una amplia descarga radiactiva. Las armas nucleares tácticas varían enormemente en tamaño y potencia. La más pequeña puede ser de 1 kilotón o menos, equivalente a 1000 toneladas del explosivo TNT. Las grandes pueden llegar a los 100 kilotones. Los efectos dependerán del tamaño de la ojiva, qué tan lejos del suelo detone y el entorno local. Las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki en 1945 tenían entre 12 y 21 kilotones. Es por ello que Alemania y los propios Estados Unidos enviarán a Volodymyr Zelensky en Ucrania modernos sistemas de defensa antiaéreos. Ucrania confirmó la entrega del sistema antiaéreo Iris-T por parte de Alemania. Para el próximo año, Berlín entregará 3 unidades más que aún deben ser fabricadas. Estados Unidos también enviará equipos avanzados. Según un informe de un diario alemán, Berlín puede suministrar el avanzado sistema de misiles tierra-aire Iris-T SLM a Ucrania. El Consejo Federal de Seguridad está deliberando actualmente sobre si Ucrania obtendrá un sistema de defensa aérea alemán. En concreto, se trata del sistema Iris-T SLM con un alcance de 40 kilómetros altura, 20 kilómetros, asegura el diario Bild. El nuevo sistema de misiles reforzará la defensa aérea de Ucrania, que hasta ahora se ha basado en los viejos sistemas de la era soviética que el ejército ucraniano ha desplegado efectivamente para evitar que Moscú domine el espacio aéreo del país. No evaluaríamos que los rusos tengan superioridad aérea sobre Ucrania, y aún evaluaríamos que la industria aeroespacial está en disputa, dijo John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa de EU, a los periodistas el 10 de mayo. Una de las razones por las que se cuestiona es porque los ucranianos todavía tienen una fuerza aérea propia viable y también tienen una capacidad de defensa aérea muy efectiva, tanto de corto como de largo alcance, agregó Kirby. Mientras que un alto funcionario de defensa de EU dijo a los periodistas que saben que los sistemas de defensa aérea de Ucrania han sido efectivos porque ven que los pilotos rusos desconfían de ingresar al espacio aéreo ucraniano. Hasta ahora, el enfoque de este esfuerzo ha sido proporcionar a Ucrania aquellos sistemas con los que sus fuerzas armadas ya están familiarizadas para que puedan desplegarse inmediatamente sin mucho entrenamiento, y esto también evita que surjan riesgos tecnológicos.
El mes pasado, el primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, confirmó que su país había transferido su único sistema de misiles tierra-aire de largo alcance S-300 PMU de la era soviética al ejército ucraniano. Si Ucrania recibe el Iris TSLM, sería su primer sistema avanzado de defensa aérea occidental y uno de los más capaces en términos de alcance y altitudes. El sistema de misiles montado en camión tiene un radar multipropósito capaz de rastrear múltiples objetivos simultáneamente y está diseñado para atacar aviones de combate, helicópteros de ataque, misiles de crucero, cohetes de artillería, drones, misiles antirradar y bombas. Su fabricante DIL Defense dice que el misil guiado Iris TSL, que es el corazón del sistema, se basa en el misil guiado aire-aire Iris T desarrollado anteriormente y ampliamente desplegado. La compañía afirma que las adaptaciones selectivas, como una sección de nariz aerodinámica, han mejorado el alcance y la altitud del misil. Su control de vectorización de empuje permite la aceleración lateral máxima directamente después del lanzamiento, lo que también permite enfrentamientos de objetivos a muy corta distancia. El misil tiene un buscador de imágenes infrarrojas IIR, que permite un enfoque terminal de alta precisión con una extraordinaria probabilidad de impacto directo. El misil interceptor se guía hacia su objetivo a través de un enlace de datos y, una vez que está cerca, su buscador infrarrojo de imágenes adquiere el objetivo para la etapa final del enfrentamiento. Como el misil en sí mismo no tiene un buscador de radar activo, no puede atascarse o confundirse con la basura y no dará una advertencia directa de su aproximación a través de las emisiones de radar. Sin embargo, el radar de control de incendios podría detectarse potencialmente, o el misil podría guiarse al área general de su objetivo a través de un sensor de terceros. DIL Defense dice que el sistema de defensa aérea Iris TSLM tiene protección de 360 grados y requiere una tripulación pequeña debido a un alto grado de automatización, arquitectura de sistema flexible, capacidad de red y alta movilidad táctica y estratégica. Bild informó que las tropas ucranianas podrían comenzar a entrenar en el sistema en Alemania una vez que el Gabinete de Seguridad apruebe la entrega y que el sistema podría implementarse en Ucrania en noviembre. El gobierno ucraniano también ha expresado interés en adquirir más de estos sistemas SAM en los próximos años. Según Bild, Ucrania está interesada en recibir 10 sistemas Iris TSLM, que podrían fabricarse en los próximos 3 o 4 años. Sin embargo, el acuerdo para enviar el sistema Iris TSLM a Ucrania está al menos a varias semanas de ser aprobado por Alemania, informó Bild, y agregó que Scholz anunció en el grupo parlamentario FDP el 10 de mayo que también se suministrarían sistemas modernos de defensa aérea a Ucrania. Ucrania espera que estos sistemas aporten mayor protección a los civiles y a sus tropas. El poder destructivo de los ataques rusos desde el aire quedó de manifiesto esta semana con decenas de víctimas civiles y la destrucción de infraestructuras esenciales en varias ciudades del país. Esto se convierte en una mejora armamentista considerable para Ucrania, en un momento en el que Rusia ha intensificado los ataques con misiles contra centros urbanos. Lo mejor del sistema Iris-T es su capacidad para interceptar objetivos a media y larga distancia con un máximo de 40 kilómetros, una capacidad que complementa los sistemas antiaéreos móviles que venía utilizando el ejército ucraniano. Por supuesto, esto no va a acabar con las dificultades de Ucrania para interceptar los ataques rusos, especialmente porque no solo se trata de interceptar los misiles de largo alcance como los que Moscú ha utilizado en los últimos días, sino que también está en juego los centenares de drones de fabricación iraní que han comenzado a intervenir en la guerra en las últimas semanas y que supone todo un reto para los sistemas de defensa antiaérea ucranianos. Alemania, sin duda, es uno de los países que más ha contribuido con Ucrania. Y no solo en materia económica y humanitaria, sino específicamente en materia militar. Hablamos de unos 1.200 millones de euros, una cifra que sitúa a Alemania en cuarta posición, tan solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia, pero por delante de una potencia militar europea como Francia, a la que triplica en ayuda militar a Ucrania. Francia
que ha sido criticada porque, si bien es cierto que Alemania no ha enviado tanques a Ucrania, tampoco lo ha hecho Francia, ni ninguna otra potencia occidental, incluido Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que en territorio ucraniano no hay tanques de tecnología occidental, solo tanques de fabricación soviética que han sido enviados por antiguos países del Pacto de Varsovia, sobre todo por parte de Polonia. Así que está más que justificado que Alemania rechace enviar sus tanques Leopard y en cambio decide cubrir otras necesidades como la defensa antiaérea. Aquí nos despedimos hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos por el canal 47 de AME, 84 de TV Canal Sur y 50 de los sistemas de cables de las provincias. Transmisión por AME Canal 47 el martes a las 7 de la noche. Este programa y todas las producciones anteriores están en nuestro canal de YouTube. J.M. Hidalgo se despide. Producciones Mapén presentó Glosa con J.M. Hidalgo.